La mañana de Navidad debería haber sido un día de luz, de esos que guardamos en el corazón como un tesoro. El olor a pino mezclado con canela, la música que calma el alma, el tipo de magia que mi madre supo crear cuando aún estaba entre nosotros. Pero en lugar de alegría, se convirtió en la prueba más cruel de cómo el corazón de mi padre se había helado. Ava vestía su suéter verde con el reno bordado, sus manos enguantadas sostenían con cuidado un regalo que ella misma había elegido, un dibujo enmarcado, ella y su abuelo tomados de la mano, porque en el fondo todavía creía que el amor podía derretir esa frialdad. Cuando llegamos al porche, la corona navideña brillaba con luces parpadeantes. La nieve crujió bajo nuestras botas y por un segundo, solo uno, imaginé que todo podría ser diferente este año. Hasta que abrió la puerta. Él la miró como si fuera una extraña y con una voz aguda como una espada, dijo que ella no era su nieta y que debía irse. Las palabras flotaban en el aire helado, como fragmentos de cristal. Antes de que pudiera reaccionar, el pequeño cuerpo de Ava se desplomó entre sollozos, el dibujo se le escapó de las manos y el marco se hizo añicos en los escalones. La presioné contra mí y mi pecho ardía de ira, y le di la espalda a esa puerta, dejando atrás el olor a pavo asado y el eco vacío de un hombre que había elegido el orgullo sobre el afecto. Pero lo cierto es que ese momento no fue un accidente, sino la culminación de años de rechazo disfrazado. Recuerdo su 5º cumpleaños, cuando sus primos rompieron envoltorios de colores mientras él le entregaba un sobre sin nombre lleno de notas, declarando en voz alta que los verdaderos padres deberían ser quienes mantuvieran a sus hijos. Que no veía el sentido de malcriar a niños que no merecían su tiempo. Ella sonrió, sostuvo ese sobre como si fuera oro, pero mientras apagaba las velas, sus ojos buscaron la misma felicidad que recibían otros niños, y no encontraron nada. También tuvo lugar el concierto de Navidad del colegio. Se puso el vestido rojo de lentejuelas, escaneó al público en busca de su rostro, dispuesta a cantar su parte solista con todo el coraje del mundo, solo para descubrir que el asiento estaba vacío. Él se había ido en mitad de la actuación. Cantó hasta el final con valentía, pero le temblaban los labios. Cuando me preguntó si el abuelo la había escuchado, forcé una sonrisa y mentí, diciendo que sí. Por dentro, sin embargo, ardía la verdad de que ni siquiera había aplaudido. Cada pequeña humillación por sí sola podría pasar desapercibida. Pero juntos formaron un patrón que era imposible ignorar. En la barbacoa de verano, se propuso exponer su crueldad, anunciando a toda la familia que la sangre de extraños nunca llevaría su nombre a la fama. Ava estaba sentada en silencio con su plato de rodajas de sandía, con las mejillas enrojecidas no por el calor sino por la vergüenza. Esa noche no comió, no jugó, solo susurró si el abuelo pensaba que era invisible. Otro domingo, después de cenar, corrió con los brazos abiertos a abrazarlo. Dio un paso atrás y extendió la mano para darle un apretón formal, como si ella fuera una visitante, no su nieta. Y en su graduación de la escuela primaria, con su vestido amarillo y su orgulloso sombrero, abrazó a cada uno de sus otros nietos, pero cuando fue su turno, murmuró algo sobre el tráfico y pasó de largo, dejándola allí parada, con su sonrisa desvaneciéndose como una vela en el viento. Cada una de estas escenas dejó una cicatriz. Aún así, insistí en creer que el tiempo lo ablandaría. Ese amor testarudo encontraría una apertura. Hasta que aquella Navidad demostró definitivamente que nunca tuvo intención de amarla. Mientras regresaba a casa, con las lágrimas de Ava empapando mi abrigo, sentí que algo dentro de mí se rompía. Durante años había sido la hija buena, justificando su dureza como su manera, convenciéndome de que mantener la paz era mejor que la confrontación. Dijo que era de otra época, que no entendía. Pero cuando vi ese regalo hecho añicos en los escalones, supe que mi silencio había terminado. Besé su cabello, susurré que la amaban sin medida y le prometí que ningún hombre en este mundo borraría su lugar en mi vida. Y al mismo tiempo hice otra promesa, solo para mí, de que este ciclo de frialdad y dolor terminaría conmigo. No la dejaría crecer pensando que era menos. No permitiría que su orgullo definiera su valor. Y ya no protegería su imagen a costa de su corazón. Esa Navidad puede haber destrozado la última ilusión que tenía de él como abuelo, pero me dio la fuerza para levantarme, no como su hija suplicando aprobación, sino como madre, dispuesta a defender a mi hija y darle la justicia que merecía. En casa el silencio era tan denso que dolía. Ese tipo de quietud que te aprieta el pecho hasta que te quedas sin aire. Senté a Ava en el sofá con las mejillas aún húmedas,
los dedos retorciendo el dobladillo de su suéter y traté de mantener la voz firme a pesar de que me temblaban las manos por dentro. Hice chocolate caliente como me hizo mi mamá, con un malvavisco derritiéndose encima. Pero ni siquiera ese consuelo pudo alcanzarla cuando susurró que tal vez el abuelo nunca quiso que ella existiera. La envolví en una manta, la acerqué y le dije que la amaban más de lo que podía imaginar. Que la dureza de un hombre nunca definiría su valor. Pero en el fondo sabía que esa herida iba mucho más allá de lo que una taza de chocolate caliente podía curar. No se trataba solo de esa Navidad. Fue por cada vez que la había disminuido. En cada momento dudó si pertenecía a esa familia. Y una furia creció dentro de mí, una que ya no quería ocultar. Cogí el móvil, abrí el grupo familiar, ese espacio que él siempre controlaba con comentarios ácidos y reglas implacables, y escribí 4 palabras que resonaron como un trueno: se acabó la tolerancia. Dejé el teléfono a un lado, apreté a Ava con más fuerza y esperé la tormenta que sabía que se avecinaba. Ella no tardó mucho. Mi padre empezó a llamarme en cuestión de minutos y su nombre aparecía en la pantalla una y otra vez. Lo dejé sonar. 5 llamadas. 10. 20. Hasta que al anochecer, fueron 37 llamadas perdidas. No respondí porque conocía el guión, me acusaría de dramatizar, de tergiversar sus palabras, de envenenar a la familia. Y efectivamente mi prima empezó a enviarme mensajes de texto, repitiendo sus excusas casi palabra por palabra, que yo había reaccionado de forma exagerada, que Ava debía haber entendido mal, que él simplemente era viejo y no tenía malas intenciones. Me pidieron que lo dejara pasar, que dejara de arruinar fiestas, que fuera la persona más grande, como si permanecer en silencio ante la crueldad fuera una virtud. Mi padre siempre supo cómo manipular a la familia para que sirviera de escudo. Y una vez más se alinearon detrás de él, no por lealtad, sino por miedo a su desaprobación. Era un guión que ya conocía, él dictaba las reglas, ellas hacían eco de sus palabras y yo me dejaba en paz. Solo que esta vez no estaba solo. El rostro manchado de lágrimas de Ava ardía en mi memoria como un faro, recordándome que ya no era la hija que suplicaba restos de afecto. Ahora yo era la madre. Y la tormenta que se acercaba no me asustó porque, por primera vez, estaba preparado para afrontarla. Ya no era solo su hija, sumisa a sus reglas. Ahora era una madre con algo, alguien, por lo que valía la pena luchar. Y cuanto más revivía cada momento, más se revelaba el patrón, claro como un mapa que me había negado a ver. Incluso controlaba las invitaciones navideñas, decidiendo quién merecía un lugar en la mesa y quién sería borrado como un nombre no deseado de una lista. Nuestro apellido, según él, era un trofeo que debíamos proteger de los extraños, como si la dignidad se midiera con la sangre y no con el corazón. ¿El cariño? Una moneda que distribuyó con calculada parsimonia, abundante para quienes se inclinaban, escasa para quienes se atrevían a respirar fuera de los límites que él imponía. Y la culpa, la culpa era su arma favorita. Cada acto de bondad en mi infancia fue una deuda que nunca pude pagar, un préstamo emocional con intereses agravados por el silencio y la obediencia. Ahora había transferido esa crueldad a Ava, como si el legado que quería dejar fuera una herencia de rechazo, grabada en cada mirada fría, en cada comentario que hacía a mi hija dudar de su propio valor. Esa noche, sentado a la mesa de la cocina con las luces parpadeantes del árbol reflejándose en las paredes, comencé a escribir. No era un diario de lamentaciones, sino un inventario de verdades. Cada humillación pública, cada palabra cortante disfrazada de broma, cada vez que convertía el amor en condicional. No lo hice para alimentar el resentimiento, necesitaba verlo todo allí, en blanco y negro, para que la niebla de duda que me había acompañado durante décadas finalmente pudiera disiparse. Y cuando terminé, una certeza me golpeó como un rayo: él nunca había amado a Ava. No de la manera que importaba. No con ese amor que construye, que acoge, que dice tú eres suficiente. Era un hecho tan cruel como innegable. Años de esperar a que cambiara, a que eligiera la bondad, a que fuera el abuelo que mi hija merecía, y todo lo que recogí fueron migajas de tolerancia, servidas con una sonrisa de superioridad. Fue entonces cuando entré en la habitación de Ava, le acaricié el pelo, todavía húmedo por las lágrimas de la mañana, y le hice una promesa en voz alta, como un juramento sagrado: nunca más te sentirás indeseada. Nunca más. Besé su frente y me fui con una determinación que no estaba hecha de odio, sino de algo mucho más peligroso para él, una calma inquebrantable.
De vuelta en la sala de estar, cogí el teléfono. Sus mensajes no leídos aparecieron en la pantalla, llenos de preguntas y exigencias. Escribí una sola línea, seca como el hielo que cubría las calles de afuera. Será mejor que empieces a orar. No fue una amenaza. Ni siquiera fue ira. Era el sonido de una balanza a punto de colapsar. Por una vez, la idea de su desaprobación no me hizo estremecer. Solo quedaba una serena certeza: el hombre que había construido su reino sobre la base del orgullo y la crueldad estaba a punto de cosechar lo que sembró. A la mañana siguiente la nieve cubría el mundo como una sábana inmaculada e intacta. Pero dentro de mí, la tormenta de ayer todavía hacía estragos. Mientras recogía envoltorios de regalos esparcidos por el suelo, tratando de restaurar el orden que él había destruido, mis dedos rozaron una caja de adornos antiguos, una herencia de mi madre. La mayoría estaban desconchadas por el tiempo, pero entre ellas, un trozo de papel amarillento chamuscado colgaba de un hilo deshilachado. Cláusula de bondad. Nunca lo olvides. Las palabras, escritas a mano con su elegante letra, me detuvieron en seco. De repente me encontré de nuevo en la cocina de mi adolescencia, mirando por la rendija de la puerta mientras mi madre le susurraba a su mejor amiga acerca de instrucciones especiales en el testamento, algo para garantizar que la familia permaneciera unida y generosa incluso después de su muerte. En ese momento pensé que era simplemente nostalgia por una mujer enferma. Pero ahora, sosteniendo ese adorno, entendí: no estaba hablando de extrañarla. Estaba plantando una semilla de resistencia. Con el corazón latiendo salvajemente, rebusqué en el armario donde guardaba carpetas viejas, documentos polvorientos y recetas familiares. Enterrada bajo pilas de declaraciones de impuestos amarillentas y tarjetas navideñas, encontré una carpeta azul, etiquetada con su cuidadoso trazo: Asuntos de familia. Me temblaron las manos cuando lo abrí. En el interior, copias de cartas dirigidas a la iglesia, la biblioteca municipal, el centro comunitario. En cada uno mi madre describía su sueño: una beca a nombre de la familia para niños del barrio que quisieran estudiar música, arte, cualquier cosa que les llamara la atención. Habló de la bondad como un deber, de cómo la riqueza sin generosidad era un castillo de naipes y de cómo su mayor deseo era que sus nietos crecieran sabiendo que eran amados y apoyados. También había documentos para un fondo fiduciario, con el nombre de mi padre como administrador principal, pero con notas muy claras sobre los sucesores si no actuaba en el mejor interés de todos los beneficiarios. Y allí, entre los nombres, estaba el de Ava, escrito con su puño y letra incluso antes de que naciera mi hija. Prueba irrefutable de que mi hija nunca debió ser excluida. Era como si mi madre hubiera atravesado el tiempo para entregarme no un arma, sino un escudo forjado con amor. Pasé horas allí, releyendo cada página, conectando puntos que antes parecían aleatorios. La vecina que una vez mencionó que mi madre había insistido en que la beca se incluyera en su testamento. El administrador de la iglesia que bromeó diciendo que su generosidad había creado un estándar imposible de igualar. Incluso el bibliotecario que comentó sobre las donaciones de libros en nuestro nombre, lo pospuso durante años porque tu padre siempre ponía excusas. Todo encaja. Mi madre había diseñado un plan de bondad y mi padre lo había enterrado bajo capas de egoísmo, distorsionando cada gesto de ella para servir a su propia imagen. ¿Cuántas veces me acusó de ser dramática, de inventar cosas, de faltarle el respeto? ¿Cuántas veces usaste tu poder para silenciarme? Pero allí en mis manos había algo más fuerte que su voz, prueba escrita de que me había traicionado no solo a mí, no solo a Ava, sino también la memoria de su propia esposa. Por primera vez en años sentí que algo dentro de mí se reacomodaba, no como una explosión de furia, sino como una llama constante e inextinguible. Esa noche, después de acostar a Ava, me senté junto al árbol con la carpeta abierta en mi regazo y el adorno con la etiqueta descolorida presionado contra mi palma. Le agradecí en silencio a mi madre, sabiendo que ella me había dado exactamente lo que necesitaba, exactamente cuando más lo necesitaba. El camino a seguir no consistía en gritar más fuerte que él o hundirse a su nivel. Se trataba de arrojar luz sobre la verdad que había intentado borrar. Siempre creyó que el orgullo era más fuerte que el amor, que el control era más poderoso que la compasión. Pero las palabras de mi madre contaron otra historia, una en la que el amor paciente y tenaz tuvo la última palabra. Y así fue como decidí, esa noche, seguir el rastro que ella dejó. Reuniría testigos.
Recopilaría cada pieza de evidencia, cada documento, cada recuerdo que no pudiera distorsionar. Construiría un caso no con veneno, sino con una claridad tan cristalina que ni siquiera él podría negarlo. Mi padre se había pasado la vida haciéndome sentir pequeña. Pero ahora, con esos papeles en mis manos, me di cuenta de que había dejado grietas en su armadura, grietas que mi madre había abierto con su inquebrantable creencia en la bondad. Y estaba dispuesto a hacer que la luz invadiera a cada uno de ellos. Y oí el sonido de la ramita rompiéndose bajo su bota mientras se alejaba. No fue un gesto de orgullo, sino de certeza. Ya no se trataba de la hija que temblaba bajo su mirada, sino de una mujer que había aprendido a leer entre líneas su propia historia. Ese cheque fue la admisión silenciosa de que él lo sabía. Sabía que los muros que había levantado con amenazas y omisiones se desmoronaban, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de documentos que no podían romperse y de testigos que ya no podían silenciarse. Y lo peor para él, no fui yo quien lo derribó. Era la propia mano de mi madre, extendida a través del tiempo, guiando cada paso que daba. Esa noche, mientras Ava dormía con el osito de peluche que mi madre le había cosido, abrí el archivo en la computadora y revisé cada diapositiva del memorial. No eran acusaciones, eran pruebas. No fueron gritos, fueron palabras de mi madre, escritas con su propia letra, hablando de justicia, de legado, del tipo de familia que ella soñaba que fuéramos. No necesitaba inventar nada. Todo lo que tenía que hacer era dejar que la verdad respirara. Mi padre siempre había creído que el poder se medía por la capacidad de hacer que los demás se doblegaran. Pero nunca había entendido que el verdadero poder reside en hacer que la verdad se mantenga por sí sola. Y estaba a punto de hacer precisamente eso, en la misma habitación donde mi madre solía servir sopa a las personas sin hogar, donde su risa aún resonaba en las vigas de madera, donde las personas que la amaban, y a quienes él había subestimado, se reunirían no como audiencia sino como jueces silenciosos de su propio carácter. El día del evento llegué temprano con Ava, sus trenzas rebotaban mientras ayudaba a colocar los platos de papel en la mesa de los niños. El pastor me saludó con un firme apretón de manos y una sonrisa que decía más que palabras: estamos contigo. Uno a uno fueron llegando los invitados, trayendo platos aún calientes, fotos amarillentas, historias que comenzaban con «¿Recuerdas cuando Edith?». Mi padre llegó tarde, como siempre, pero esta vez no fue para hacer una gran entrada. Fue porque dudó en la puerta, como si todo el edificio se hubiera convertido en territorio hostil. Intentó mantener la fachada, saludando aquí y allá con su calculado apretón de manos, pero sus ojos buscaban los míos cada 2 segundos, como si esperara encontrar una abertura allí, una señal de que todavía podía ser manipulado. No lo encontré. En cambio, me vio ajustando el proyector junto a Ava, nuestros dedos entrelazados por un segundo mientras ella susurraba: a la abuela le encantaría esto. Cuando se apagaron las luces y apareció la primera diapositiva, una foto de mi madre a los 20 años, sonriendo con los brazos llenos de libros para donar, un silencio diferente se apoderó de la sala. No fue el silencio que impone el miedo, sino el que precede a una revelación. Y entonces, sin dramatismo, sin gritos, comencé a contar la historia que él nunca quiso contar. No hablé de traición. Hablé de promesas. No señalé con el dedo. Señalé las palabras de mi madre, resaltadas en amarillo en los documentos proyectados en la pared. No lo acusé. Dejo que los extractos bancarios, las cartas ignoradas, las fotos de Ava sola en un rincón en eventos familiares hablen por sí solas. Y cuando llegué a la diapositiva final, una copia del cheque que había intentado entregarme, superpuesta a la cláusula del fondo que decía «en beneficio de todos los nominados, sin exclusión», no tuve necesidad de decir nada. El murmullo que recorrió la sala fue más elocuente que cualquier discurso. Vi a los tíos agachar la cabeza. Primos intercambiando miradas avergonzadas. La mujer que durante años había organizado cenas de Navidad con mi madre se llevó la mano al pecho, como si la traición la hubiera golpeado personalmente. Mi padre se quedó quieto con la espalda rígida contra la pared del fondo, el rostro como una máscara que ya no podía ocultar el sudor de su frente. Por un instante sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez en mi vida, no vi ira en ellos. Vi miedo. Miedo de haber perdido no solo una batalla, sino la guerra que ni siquiera sabía que estaba librando, la guerra por el alma misma de la familia que mi madre había construido. Y luego, sin decir palabra, le dio la espalda y se fue. La puerta se cerró detrás de él con un clic que resonó como un punto. Nadie corrió tras él.
Nadie intentó consolarlo. Porque después de todo, ya no se trataba de él. Se trataba de nosotros. Sobre lo que mi madre nos había dejado. Sobre la chica de las trenzas que por primera vez no quedaría fuera. Y cuando Ava corrió a abrazar a la señora que había traído el pastel de manzana favorito de mi madre, supe que ya no necesitaríamos armadura. La verdad ya nos había revestido de algo mucho más fuerte, la luz. Presentación de diapositivas. Y luego se hizo el silencio. No ese silencio pesado, lleno de expectación y miedo, sino un espacio vacío, listo para ser llenado con algo más grande. Respiré hondo, miré a Ava, sus ojos brillaban como faros en la penumbra, y presioné el primer botón. La pantalla cobró vida con la letra de mi madre, escaneada en letras amarillentas por el tiempo. Una familia no se mide por los apellidos, sino por los brazos que se abren cuando el mundo cierra sus puertas, se lee en la primera página. Y así, imagen tras imagen, se desarrolló ante ellos no solo la historia que mi padre había intentado borrar, sino también la prueba de que Edith había planeado cada detalle. Los documentos fundacionales, firmados y atestiguados. Las notas de sus diarios. Ava merece lo que yo no tuve el valor de exigir para mí. Incluso la foto de ella a los 5 años, sonriendo junto a su nieta recién nacida, con la leyenda garabateada apresuradamente, mi mayor trabajo. Alguien sollozó profundamente. Una tía se tapó la boca con las manos. Mi tío, el mismo que siempre repetía no toques viejas heridas, ahora miraba fijamente la pantalla, con los nudillos blancos de tanto apretarse. Fue entonces cuando la puerta trasera se abrió con un ruido sordo. Todos volvieron la cabeza al mismo tiempo. Mi padre se detuvo en la puerta, su abrigo oscuro contrastaba con la luz dorada de la habitación, como si todavía dudara entre entrar o retirarse. Sus ojos se encontraron con los míos, no con furia, sino con algo que nunca antes había visto en él, el pánico de un hombre que se da cuenta, demasiado tarde, de que el suelo bajo sus pies está hecho de arena. Avanzó, pero no como un general. Caminaba como si llevara un peso invisible, con los hombros ligeramente arqueados y la respiración irregular. Se detuvo a 3 pasos de mí y por primera vez en décadas, no había órdenes en su voz. Solo una pregunta ronca. ¿Es todo esto cierto? No respondí con palabras. Presioné otro botón. Esta vez fue el vídeo. Mi madre, grabada en su última Navidad, con voz débil pero firme, mirando directamente a la cámara como si supiera que él estaría allí, algún día, escuchando. Si estás viendo esto, querida, es porque elegiste el orgullo antes que la familia. Pero debes saber esto, el legado que dejo no es para ti. Es para ella. La cámara se sacudió levemente mientras apuntaba a Ava, todavía un bebé en sus brazos. Y si no puedes amarla como se merece, al menos no impidas que sea amada por nosotros. La habitación quedó tan silenciosa que se escuchó el sonido de una cuchara cayendo al suelo. Mi padre dio un paso atrás. No como un hombre derrotado, sino como un hombre que por primera vez ve el tamaño del hoyo que cavó solo. Sus ojos parpadearon rápidamente como si estuviera tratando de contener algo, lágrimas, ira, vergüenza, no lo sé. Pero cuando volvió a abrir la boca, lo que salió fue un sonido que nunca imaginé escuchar de él. No sabía que ella había hecho todo esto. Ava, que hasta entonces había estado observando todo en silencio, me soltó la mano y dio un paso adelante. No con miedo, sino con tranquila curiosidad. Extendió la mano y tocó ligeramente la manga de su abrigo, como si probara si era real. Abuelo, dijo, y su voz no tembló. La señora Edith también te dejó un lugar. Si quieres. El silencio que siguió fue diferente. Ya no estaba tenso, ni lleno de espinas. Era el tipo de quietud que precede a un suspiro colectivo, cuando algo que ha estado roto durante mucho tiempo finalmente encuentra su lugar. Y fue así, entre el olor a canela de las tartas y el brillo de las luces colgantes, que mi padre, el hombre que siempre creyó que el poder se medía en decibeles y firmas, aprendió la lección más dura, que hay fuerzas en este mundo contra las que ni el dinero, ni el apellido, ni la terquedad pueden luchar. Ava tenía razón. La señora Edith le había dejado un lugar. Pero esta vez tendría que elegir sentarse a la mesa no como propietario, sino como invitado. Mis dedos revolotearon por un momento antes de que la primera diapositiva iluminara la pantalla. Una foto de mi madre en una cena comunitaria hace años, su delantal espolvoreado de harina,
su sonrisa amplia y sin reservas, de esas que solo aparecen cuando el alma está liviana. El silencio en la habitación se hizo tan denso que se podía oír el zumbido del proyector. Entonces sus palabras empezaron a aparecer, trazadas con su letra delicada pero inquebrantable: sueños para el fondo de becas, la creencia de que nuestro apellido debería llevar bondad, no poder. Página tras página, cada línea era un recordatorio de que Edith no solo había dejado recuerdos, había dejado un mapa. Un testimonio de cómo se debe vivir el amor. Dije poco. Dejé que sus palabras cargaran con el peso de la noche. Pero cuando miré a la audiencia, vi lágrimas corriendo por más de una cara. El momento más brillante llegó cuando anuncié a Ava como la primera beneficiaria del apoyo de la Fundación Edith. Le expliqué que sus clases de arte serían pagadas no como limosna, sino como el cumplimiento de una promesa hecha hace mucho tiempo, sellada con el cariño de mi madre. La sala estalló en aplausos, vecinos, familiares, todos aplaudiendo con genuina calidez, algunos incluso se levantaron para dar una ovación de pie. Ava se sonrojó y apretó mi mano con fuerza. Y por primera vez, ella no era invisible. No fue ignorado. Fue visto. Fue celebrado. En ese momento, con la luz del proyector plasmando las palabras de mi madre en la pared y el sonido de los aplausos llenando el aire, supe que la marea había cambiado. Ya no se trataba de la aprobación de mi padre ni de su orgullo herido. Se trataba de una comunidad que finalmente reconociera la verdad. Esa noche nació la fundación y con ella nuestra historia familiar comenzó a reescribirse. Cuando la última imagen desapareció de la pantalla y el pastor dejó que los aplausos se calmaran antes de toser discretamente, su voz, cálida pero firme, rompió el silencio. Recordó a todos que el legado de Edith siempre había sido más que recuerdos, era una visión confiada a la familia, un compromiso que no podía ser traicionado. Luego, con una despreocupación calculada pero significativa, sugirió que sería justo escuchar al propio guardián del legado, al administrador de la Fundación Edith. La sala se movía como un solo cuerpo. Docenas de ojos se volvieron hacia mi padre, como girasoles buscando el sol, solo que esta vez no era calidez lo que buscaban, sino responsabilidad. Durante un largo momento permaneció allí sentado, con la mandíbula apretada y los dedos golpeando su muslo a un ritmo nervioso, como un hombre que de repente se da cuenta de que el guión que tiene en la cabeza no coincide con la obra que se representa frente a él. El orgullo, sin embargo, lo empujó hacia arriba. Edward Foster nunca fue un hombre que permaneciera en silencio cuando lo llamaban al escenario. Se arregló la chaqueta, se ajustó la corbata y recorrió la nave central con pasos medidos, como si todavía creyera que el piso le pertenecía. Pero vi la rigidez en sus hombros, la vacilación en su caminar. Caminó hacia una luz más intensa que cualquier foco que jamás lo hubiera iluminado. Cuando llegó al púlpito colocó ambas manos a los lados, agarrándolo con fuerza, como si intentara prepararse contra una tormenta. Tosió una vez, luego otra vez, esperando el momento oportuno, buscando la autoridad que siempre había llegado a él con tanta facilidad. Durante décadas había hablado en ese salón y en otros similares, hablando de familia, tradición y reputación, con palabras que exigían obediencia y un tono que no admitía réplica. Pero cuando miró al público, no encontró los habituales asentimientos y sonrisas complacientes. Encontró un mar de rostros que alternaban la mirada entre él y los folletos que había distribuido en cada mesa. Sus ojos pasaron de las cláusulas resaltadas a él, como si compararan al hombre con las palabras impresas frente a él. Por primera vez en mi vida vi a mi padre flaquear. Su voz, cuando finalmente llegó, era firme pero más débil de lo habitual, una actuación que ya no era el trueno de autoridad que una vez lo había definido. Habló de legado, de responsabilidad, de lo difícil que era llevar solo el peso de un nombre. Pero las palabras sonaron huecas y rebotaron en oídos que ya estaban sintonizados con algo más fuerte, la verdad que tenían en sus manos. Fue entonces cuando la señora Patel se inclinó hacia adelante en su silla y levantó ligeramente la barbilla. Cuando él hizo una pausa para beber agua, ella alzó la voz con tranquila cortesía. No lo acusó directamente, no lo gritó ni lo regañó. Simplemente explicaba, en un lenguaje claro y cuidadoso, los deberes de un administrador. Sus palabras flotaron por la sala como suaves olas, recordando a todos que un administrador de un legado no actúa por caprichos personales, sino que debe velar por los mejores intereses de cada beneficiario designado. Habló de obligación fiduciaria, de deberes legales, de justicia escrita en cláusulas, y lo hizo con una claridad que no dejaba lugar a distorsiones. Mi padre intentó interrumpir una vez,
pero ella solo sonrió cortésmente y continuó. Su profesionalismo lo desarmó más que cualquier ira. Un murmullo recorrió las mesas, no de chismes sino de reconocimiento, un murmullo bajo de comprensión de que el hombre que siempre los había instruido ahora estaba siendo gentil pero firmemente cortés. Vi su rostro tensarse, sus labios apretados formando una fina línea, sus nudillos blanquearse sobre el atril. Pensé en cada vez que me había despedido con un gesto de la mano. Ahora era él quien lo despertaban las palabras, palabras que no podía controlar. Fue entonces cuando di un paso adelante, mi corazón latía con fuerza pero mi voz era firme. No quería prolongar ese momento. Solo quería decir la frase que llevaba dentro de mí desde la mañana de Navidad. A partir de hoy, dijo lo suficientemente claro y en voz alta para que lo oyeran incluso los niños que estaban al fondo de la sala, el fondo entra en vigor tal como está escrito. Y Ava es reconocida en su totalidad, porque así lo determinó mi madre. La simplicidad de esa declaración tenía más peso que cualquier argumento, ya que apuntaba a todos hacia la única voz que nadie podía refutar, la de Edith. El administrador de la iglesia, que había estado esperando en silencio, aprovechó el momento y caminó hacia el frente con una carpeta en la mano. De allí sacó una sola hoja de papel. La cláusula de bondad, escrita a mano por mi madre. Su voz temblaba levemente mientras leía, pero las palabras sonaron como una campana en el pasillo. Cualquier administrador que avergüence públicamente o excluya a un niño perderá inmediatamente su cargo y se nombrará un sucesor con la bendición de la comunidad. El silencio que siguió fue tan profundo que el ruido de la calefacción y el arrastrar de pies parecían un trueno. Mi padre miró al público y vi el momento exacto en el que se dio cuenta de que no había salida. Los ojos que lo miraban ya no eran de deferencia, sino de claridad, no había ira en ellos, solo una lucidez que no podía intimidar, comprar ni doblegar. Lo vi luchar, su garganta moviéndose, su boca abriéndose y cerrándose como si las palabras aún pudieran salvarlo. Pero no llegó nada. Durante años había creído que el poder vivía en su voz, en su capacidad para ahogar a los demás. Ahora, sin embargo, el poder había migrado a las palabras escritas por una mujer que había amado más de lo que él jamás podría. Se aferró al púlpito como si ese trozo de madera pudiera anclarlo. Pero eso solo lo hizo parecer más pequeño, un hombre aferrándose a la madera porque ya no tenía nada a que agarrarse. La sala no abucheó. No se burló. No lanzó acusaciones. Fue peor que eso. Esperaron inmóviles y en silencio, obligándolo a mirar su propio reflejo en los ojos de aquellos que una vez temblaron ante él. A mi lado, los pequeños dedos de Ava se entrelazaron con los míos con una firmeza que no era mía, sino de Edith, esa misma determinación silenciosa que ahora fluía por las venas de mi hija. No era una trampa cruel que había preparado, ni una venganza vacía. Era un espejo. Un espejo de luz, paciencia y verdad, levantado no para humillarlo, sino para que finalmente pudiera ver lo que siempre había evitado, a sí mismo. Había entrado esa noche convencido de que, como siempre, él dictaría el curso de la historia. Pero allí estaba, desarmado, despojado de sus armas habituales, el tono imperioso, la mirada cortante, la capacidad de reducir a los demás al silencio con una sola palabra. Lo único que le quedaba era la última trinchera, el orgullo. Y el orgullo, como estaba a punto de descubrir, es el escudo más débil de todos. El silencio en la habitación se prolongó hasta volverse insoportable, espeso como el aire antes de una tormenta. Y entonces, por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin palabras. Se balanceaba de un pie a otro con la mirada recorriendo rostros familiares, buscando los gestos de aprobación que siempre lo habían sostenido, esos pequeños gestos de sumisión que, durante décadas, habían sido su oxígeno. Pero no vinieron. En cambio, vio a primos hojeando de nuevo los expedientes, con los dedos marcando pasajes subrayados, intercambiando susurros entre miradas que ya no apartaban la mirada. Vio a vecinos de toda la vida, hombres y mujeres que alguna vez inclinaron la cabeza en su presencia, ahora sacudir la cabeza no con ira sino con una decepción tan profunda que dolía más que cualquier grito. Vio al pastor con las manos entrelazadas sobre la Biblia, el rostro sereno pero intransigente, listo para seguir adelante con o sin la bendición de Edward Foster. Durante años había creído que su palabra era la ley de esa familia, tan incuestionable como la gravedad. Pero allí, a la dura luz de las lámparas de la iglesia, se enfrentó a la verdad desnuda. Su autoridad no era más que un castillo de naipes, desmoronándose hoja tras hoja, firma tras firma, en el mismo salón donde una vez había reinado supremo.
Cuando el pastor finalmente rompió el silencio, su voz no fue áspera, pero tampoco dejó lugar a réplicas. Explicó con la precisión de quien trata con hechos y no con egos, que dada la cláusula de bondad y la redacción irrefutable del testamento, el Consejo votaría en ese mismo momento para nombrar un sucesor. Las cabezas asintieron por todos lados. Manos que nunca se habían atrevido a desafiarlo se levantaron sin dudarlo, no en rebelión, sino en un acto colectivo de reparación. No fue una revuelta. Era el sonido del restablecimiento del equilibrio. El rostro de mi padre se contrajo. Sus labios se abrieron como para protestar, pero el administrador, con un gesto casi imperceptible, le recordó que no se trataba de una cuestión de opinión. Era una cuestión de deber escrito, de claridad jurídica, de una promesa sellada con tinta hace mucho tiempo. La votación fue rápida. Y cuando el pastor anunció el resultado, unánime a favor del sustituto, un suspiro recorrió la sala, como si el aire, finalmente liberado de una antigua presión, pudiera volver a circular. Mi padre se hundió en la silla, con los hombros encorvados y las manos apretadas como si intentara contener un temblor. Para un hombre que había vivido con la ilusión de control, no había derrota más amarga que ser reemplazado no en secreto, no por traición, sino a plena luz del día, por la decisión irrevocable de aquellos que una vez juraron lealtad. No fue el exilio lo que lo destruyó. Era una prueba de que sin el manto del poder, no era más que un hombre corriente y peor aún, un hombre que había pasado su vida midiendo su valor en función de lo que podía dominar. Las consecuencias se extendieron más rápido de lo que podría haber imaginado. A la mañana siguiente el periódico local publicó una breve columna en la sección comunitaria, Renacimiento de la Fundación Edith, la Junta vota por unanimidad nuevos fideicomisarios, anuncia la primera becaria, Ava Foster. Eran solo unos pocos párrafos, pero en nuestro pequeño pueblo pesaban más que cualquier discurso. Los vecinos aparecieron con platos de comida, sus ojos brillaban mientras decían lo orgullosa que habría estado Edith, y lo mucho que esperaban ver a más niños beneficiarse. En el supermercado escuché fragmentos de conversaciones entre los estantes, voces bajas pero firmes que describían la noche en que la verdad salió a la luz. El nombre de mi padre, antes pronunciado con reverencia, ahora tenía un nuevo peso. No fue un escándalo, no fue odio. Fue algo más cortante, lástima. No lo habían expulsado de la familia, no lo habían declarado monstruo. Simplemente había perdido la armadura que había llevado durante tanto tiempo, la ilusión de un respeto incuestionable. Y esta pérdida, más que el dinero o la posición, lo destrozó porque su moneda siempre había sido la reputación. Sin ella, él era solo un hombre con las manos vacías. Pero para mí el momento más poderoso llegó tranquilamente en casa, cuando Ava sacó el periódico de la encimera de la cocina y leyó las noticias en voz alta, mientras su dedo meñique trazaba su nombre escrito. Su sonrisa se hizo tan amplia que se le formaron hoyuelos en las mejillas, y cuando levantó la vista hacia mí, dijo con una seguridad que nunca le habían permitido: «Mamá, la abuela realmente quería que yo fuera parte de esto». La abracé contra mí con lágrimas en los ojos, porque solo entonces entendí, la victoria no estaba en verlo caer. La estaba viendo finalmente levantarse. Conocido. Pertenencia. Libre para creer que su lugar en el mundo no era una concesión, sino un derecho. Mi padre había perdido lo que más valoraba. Mi hija había obtenido lo que más necesitaba, la prueba de que era amada, deseada y protegida por algo más grande que mi abrazo. Esta fue la verdadera inversión. El legado ya no se medía por la frialdad del control, sino por la silenciosa terquedad de un amor que se negaba a ser borrado. Esa noche no acababa de terminar su reinado. Había reescrito nuestra historia y no había vuelta atrás. En las semanas siguientes la casa parecía más luminosa, como si las paredes hubieran desprendido el último vestigio de su sombra. Pero algo todavía me picaba dentro, una pregunta sin respuesta: ¿cómo podía un hombre endurecerse tanto, volverse tan incapaz de amar, hasta el punto de pararse en el porche en Navidad y decirle a una niña que no era de su sangre? La respuesta llegó sin previo aviso, una tarde cuando la amiga más antigua de mi madre, la señora Callahan, apareció con una lata de galletas y una mirada que contenía décadas de secretos. Había guardado silencio durante la reunión, pero ahora, en la calma después de la tormenta, parecía dispuesta a hablar. En la mesa de la cocina, entre sorbos de té, me contó algo que yo nunca había sabido:
cuando mi padre era niño, su propio padre lo humilló públicamente una Navidad, gritándole delante de sus vecinos que era débil, indigno y expulsándolo de la mesa como si fuera una molestia. Nunca habló de ello, pero esa noche le había dejado una cicatriz tan profunda que en lugar de curarla, había repetido el patrón. Como un eco de dolor que no encuentra salida. Me quedé quieto trazando con los dedos el borde de la taza, y de repente me di cuenta de que lo que había llamado crueldad era también la sombra de una vieja herida, transmitida como una reliquia envenenada. Eso no borró lo que nos había hecho, pero le dio un contorno. Por primera vez entendí que su orgullo no era fuerza. Era una armadura frágil y pesada, forjada por el miedo a volver a sentirse pequeña. Había pasado toda su vida tratando de demostrar que él no era el chico rechazado y, en el proceso, había convertido a todos los que lo rodeaban en rehenes de ese mismo rechazo. Mi hija era solo una víctima colateral más de una guerra que libraba contra un fantasma. Y me negué a dejar que ella llevara esa marca un día más. Entonces se me ocurrió, el dolor generacional es como un testigo en una carrera de relevos. Puedes seguir adelante cada corredor más agotado que el anterior, o puedes dejarlo y negarte a correr otro metro con ese peso. Mi padre lo había llevado durante décadas, entregándomelo sin decir palabra, y yo, sin darme cuenta, casi dejé que rozara a Ava. Pero ya no. El ciclo terminaría aquí. Conmigo. Con la opción de decir, no más frialdad. No más vergüenza disfrazada de tradición. No más niños que paguen por las heridas de los adultos. Una noche me senté en mi escritorio con una hoja de papel en blanco y comencé a escribirle una carta a mi padre. No perdonarlo. Para no acusarlo. Pero para finalmente romper la cadena. Desde el fondo de la sala, como si temiera que su presencia rompiera el encanto del momento. No lo invité. No lo ignoré. Simplemente lo miré desde lejos, mientras él permanecía inmóvil contra la pared, con los ojos fijos en Ava, quien ni siquiera lo notó, demasiado absorta en la alegría de mostrar sus cuadros a los niños que la rodeaban. Y fue allí, en ese silencio entre nosotros, que entendí, él no había venido por mí. No había venido a reafirmar su lugar. Había venido porque por primera vez, ya no tenía un trono que ocupar. El poder que alguna vez lo había definido, la capacidad de hacer que los demás se estremecieran con una mirada, de convertir la risa en murmullos, había desaparecido. No por venganza, sino por elección. Había dejado de alimentarlo. Ava, sin darse cuenta, hizo lo que ni mi madre ni yo pudimos hacer, lo volvió irrelevante. Cuando sus ojos finalmente se volvieron hacia mí, no vi enojo. Vi algo mucho más revelador, el vacío de un hombre que por primera vez, estaba al margen de una historia que ya no lo necesitaba. No lo odié por eso. La lástima, como descubrí, no es debilidad, es el reconocimiento de que algunas batallas se han perdido incluso antes de comenzar. Y el suyo contra su propia amargura fue uno de ellos. Pero esa noche no se trataba de él. Se trataba de la niña con el pelo desordenado y pintura en las manos, que ahora corría a mostrarme un dibujo. Mamá, mira. Es la abuela Edith sonriendo en el cielo. Se trataba de las risas que resonaban sin miedo, de las manos que se extendían para compartir los platos, del calor que llenaba la habitación sin necesidad de permiso. Se trataba de un legado que, después de todo, no necesitaba su nombre para sobrevivir, porque los verdaderos legados no están grabados en piedra, sino entretejidos en hechos. En elecciones. Cuando nos fuimos con Ava saltando a mi lado y la luna reflejándose en los charcos de diciembre, supe que no estábamos dejando atrás una simple celebración. Estábamos dejando atrás la última sombra de una era en la que el amor era condicional, en la que la aprobación era moneda de cambio, en la que el silencio era el precio de la paz. Ahora la paz tenía un sabor diferente. Fue el sabor del chocolate caliente lo que Ava bebió lentamente, saboreando cada sorbo. Era la textura de la manta que envolvíamos juntos en el sofá, leyendo cuentos sin interrupciones bruscas. Era la certeza de que cuando creciera y mirara hacia atrás, no vería un linaje de heridas, sino una cadena de manos en la mano, la mía, la de la abuela Edith y ahora también la tuya, rompiendo ciclos con la simple audacia de elegir la luz. ¿Y si mi padre, en algún rincón oscuro de su soledad, finalmente entendiera esto? Bueno, la puerta no estaría cerrada. Pero tendría que llamar. Habría que pedir permiso para entrar. Tendría que aprender, demasiado tarde o no, que el amor no se exige, sino que se ofrece.
Y que algunas puertas solo se abren de adentro hacia afuera. Ava ya estaba dormida cuando cerré los ojos esa noche, pero su último aliento antes de dormir: ¿podemos hacer más estrellas mañana, mamá? Fue la respuesta que nunca necesité darle. Porque algunas preguntas no son para los que se quedan atrás. Son para los que avanzan. Entró a la habitación por la parte de atrás, sin el paso firme que solía imponer. Ya no era el hombre que exigía miradas, que esperaba que las palabras se inclinaran ante su presencia. En su lugar, una figura más pequeña y tranquila estaba sentada sola en una mesa de un rincón, cerca de la urna de chocolate caliente. No subió al podio, no intentó recuperar el control, simplemente le entregó al pastor un papel doblado, aceptando la nueva estructura de la fundación y reconociendo a los nuevos administradores. No fue una petición de perdón, ni una confesión, sino un paso, quizás el único que pudo dar. Algunos saludaron cortésmente con la mano, pero nadie se inclinó como antes. Por primera vez, él era simplemente una persona más en la habitación, no el centro de ella. Y curiosamente no me sentí enojado. Lo que vino fue algo más ligero, la certeza de que la justicia no siempre truena. A veces cae suavemente como nieve sobre un tejado, derritiendo máscaras hasta que solo queda la verdad. Ava, por supuesto, ni siquiera lo notó. Estaba demasiado ocupada ayudando a los niños a colgar sus trabajos, riendo con sus primos que ahora la trataban como si ella siempre hubiera sido el corazón de todo. En un momento tiró de mi manga y susurró que quería cantar una canción que había aprendido en la clase de arte. Mi pecho se apretó al verla levantarse, su voz firme, sin el temblor de aquella actuación escolar de hace años, cuando buscaba en vano el aplauso de su abuelo. Esta vez, cuando terminó, la sala estalló en aplausos y gritos gritando su nombre. Vi sus hombros levantados, sus ojos brillando no por el dolor de ser invisible, sino por la calidez de ser vista. Fue entonces cuando comprendí la verdadera medida de nuestra victoria. No porque él hubiera sido disminuido, sino porque ella había sido elevada. La herida que intentó cavar en ella se convirtió en el lugar del que brotó su fuerza. Cuando terminó la noche y me paré junto al árbol, la habitación aún vibrando de afecto, volví sobre el camino que nos llevó allí. Desde el momento en el porche cuando sus palabras rompieron el corazón de mi hija, hasta las 37 llamadas sin respuesta y la determinación de encontrar el maletín de mi madre, cada paso nos llevó a esta nueva tradición. La historia no terminó en amargura, sino en equilibrio, el frío orgullo de un hombre superado por la persistente bondad de una mujer que se negó a ser silenciada, incluso después de su partida. Cuando se guardaron los últimos platos y se apagaron las luces, envolví a Ava en su bufanda y le dije, en voz baja, una verdad que recordará mucho después de que yo me haya ido: las familias prosperan no gracias al control, sino gracias al amor que se da sin pedir cambio. Este es el legado que elijo dejar. Y si hay una lección sencilla en todo esto es esta: no antepongas el orgullo a las personas, porque al final, la bondad siempre sobrevive a la crueldad. ¿El resto? El resto es solo el eco de quienes aprendieron a escuchar.